nosotros llamamos las bienaventuranzas. Y lo que significa esta serie de bendiciones que se llaman las bienaventuranzas. Y se encuentra en dos lugares de la palabra. Se encuentra en San Mateo capítulo 5 y también en San Lucas capítulo 6. Y al comenzar, yo he estado lidiando con qué título vamos a dar al tema de hoy. En primer lugar, pensé dar el título de 3 multitudes y una sola bendición. Interesante. 3 muchedumbres y una sola bendición. Pero ese título le queda muy corto a lo que es la bendición, porque se trata de una escandalosa bendición que el Señor Jesús pronuncia sobre una multitud que está congregada en una llanura. Y es la misma bendición escandalosa que pronuncia sobre las otras multitudes que encontramos nosotros. Como dije, hay 3 muchedumbres, 3 multitudes. Pero vamos directamente al texto de la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6. Y vamos a ver si podemos encontrar acá en la palabra de tal manera que lo podamos presentar. Siempre hay que manipular el computador aquí un poco para llegar a donde estamos buscando el lugar y ver si podemos presentar lo que buscamos. Déjenme ver, no quiero perder mucho tiempo en esto. Creo que no encuentro la manera de hacer la presentación. ¿Cuál es la palabra? San Lucas capítulo 6. Versículo 17 en adelante. Vamos a ver. Si yo estoy aquí ya encontré la manera. Vamos a ver si puedo llegar allí. Vamos a ver. San Lucas 6. Es que estoy tratando de hacer varias cosas aquí a la vez. Muy bien. Dice la palabra que Jesús descendió con ellos, es decir, con los discípulos, porque habían estado en un monte donde Jesús había estado orando toda la noche en preparación para escoger a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos allí en oración. Y luego de toda esa noche, Él desciende con sus discípulos, los 12 que había escogido. Pero nos dice que se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos.
y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Que eso quede impreso allí en nuestra conciencia, en nuestra memoria, al menos que sea la memoria corta. Sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ahora, al repasar este tema, ustedes van a comprender por qué yo digo que es una escandalosa bendición. Esta bendición de bienaventurados es una palabra con un significado extraordinario. Y quiero recalcar esa palabra extraordinario. Es la palabra griega makarios, que seguramente algunos de ustedes han escuchado en su carrera, en su viaje, en la jornada espiritual que llevan hasta hoy, la palabra makarios. Y quisiera que ustedes la repitan allí donde están, para que también quede impresa en nuestra memoria si es que no la han escuchado hasta el día de hoy. Es la palabra makarios. Makarios. Es la palabra que se traduce al español como bienaventurados. También hay algunas versiones que la traducen como dichosos. Bienaventurados. Para los que hablan un poco de inglés, la palabra es blessed. Es decir, sean repletos de bendición. Blessed. Pero nos interesa la palabra en el griego, makarios. Ahora añadan esa otra palabra, ¿no? Porque cuando les saluden, ustedes pueden decir, ¿cómo estás? Yo estoy makarios. Estoy en una gran bendición. Ahora, en el tiempo de Jesús, era una palabra reservada para muy pocos, debido a que no se trataba de cualquiera bendición. Esta palabra makarios se usaba con mucha discreción para un grupo élite, un grupo especial, y como veremos, no se podía calificar a cualquiera persona o a cualquier grupo, no se le podía calificar de makarios. Tenía un significado y una aplicación muy especial.
Ahora, cuando vamos a esta multitud que encontramos acá, una muchedumbre, y de hecho, en la palabra, en el griego, y ustedes saben que a mí me gusta escarbar en eso, hay una muchedumbre de discípulos y una muchedumbre de personas. Es decir, a Jesús lo seguían como discípulos, no solamente los 12 que él escogió, sino muchos otros discípulos. Y entre esa otra muchedumbre de discípulos había un grupo grande de mujeres y otras personas que lo seguían y lo siguieron fielmente a lo largo de todo su ministerio, y eventualmente el Espíritu Santo los bendijo con una misión muy especial. Pero ese es otro tema que no vamos a tocar ahora. Hablemos por un momento de esta multitud que él encuentra en esa llanura. No sabemos cuántos miles eran, pero era una muchedumbre. El hecho de aquí que se nos da que esta muchedumbre era de gente que había salido de Jerusalén, de toda Judea y de la región costera de Tiro y de Sidón, significa que era una muchedumbre multicultural. Había judíos, había romanos, había persas, los de Tiro y de Sidón eran de Fenicia, hablaban un idioma diferente en aquel entonces. Toda esa región era como algunas regiones de Europa donde la gente habla diferentes idiomas. Así que era una muchedumbre multicultural, multilingüe, multigeneracional, porque cuando hay una muchedumbre siempre hay niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, diferentes estratos sociales y económicos, pero como veremos, la mayoría era pobre. Ahora nos falta añadir que esta multitud, esta muchedumbre, era también multipecadora, pues según la Escritura, todos están destituidos, despojados de la gloria de Dios. Sí, allí seguramente ya estaba María Magdalena, la prostituta. Ya sabemos que estaba Mateo, estafador, delincuente de cuello blanco. Por supuesto, el mismo Evangelio nos dice que allí estaba Judas, traidor, engañador, avaro, codicioso y al fin suicida. Nosotros no hablamos mucho de Judas, como que nos da pena. No nos atrevemos a hablar de la condición mental que llevó a Judas a tomar su propia vida. Judas no toleró la depresión súbita, la depresión de un momento a otro que le golpeó cuando se dio cuenta que había entregado tan perversamente al que lo amó hasta el fin. Dese cuenta que cuando Judas en el huerto de Getsemaní besó al Señor, según el saludo de los judíos de aquel entonces y también hasta el día de hoy, el saludo
con el beso era correspondido por el saludado. Así que fue uno de esos saludos en que usted ve a un par de hombres que se besan en la mejilla. Judas fue correspondido en su saludo. Su beso fue traicionero, pero cuando él sintió la mejilla de Jesús sobre su rostro, Judas se sintió amado por Jesús. No hablamos de eso. Y llegó el momento en que la conciencia le golpeó de tal modo que lo hizo resbalarse por una depresión intensa, profunda, muy dolorosa, que no cabía en su mente cómo él había hecho tal cosa. Cuando vio cómo Jesús estaba sufriendo e iba a ser llevado a la cruz, y sintió que Jesús fue fiel en su amor hacia Judas hasta el final, él no toleró el golpe de esa depresión. Se castigó de una manera cruel, fatal, a pesar de que había sido perdonado. Cristo en ningún momento le negó el perdón a Judas. Y yo me detengo un poco en este tema porque hay muchos que sufren con depresión. Horriblemente, el sufrimiento de la depresión es horrible. La cabeza no da para aguantar el dolor de una depresión, de ese choque que existe en la mente, de emociones, de culpa, de vergüenza, de responsabilidad, a pesar de que Dios ha perdonado a la persona. Así que cualquier persona que está pasando por ese cruento sufrimiento de una profunda depresión que lo lleva a pensar de que la única salida es la muerte, recuerda que ya Dios te dio otra salida, y esa salida es el perdón, la bendición de Macarios, porque allí en esa llanura Judas estuvo entre los que recibió la bendición de Macarios, la bendición de salvación. Ahora, en esa multitud también, como en cualquier multitud, se encuentran madres solteras, jovencitas, las que hoy estaríamos dispuestos a señalar como pecadoras, malcriadas, etcétera, etcétera. Así como criticaban a María, la madre de Jesús. Además, también estaban los hombres que habían abusado de esas muchachas y tapado sus abusos con plata, con amenazas, o con las dos cosas, con el poder, porque así es como los hombres tapan sus pecados, tratando de comprar el silencio,
tratando de eliminar el dolor de los que han abusado con dinero sucio. Además, en esa multitud también había enfermos, como ya vimos. Había enfermos que habían enfermado por su propio descuido, como aquellos a quienes la enfermedad sorprendió sin aviso alguno. Porque la enfermedad viene por cualquier razón. A mí me preguntan, pastor, ¿usted sabe cuándo se enfermó usted del COVID? Pues no tengo ni la menor idea. Y yo pensé que estaba usando el tapaboca en todo momento. La enfermedad viene por cualquier razón, hasta genéticamente. También había aquellos que habían quedado incapacitados por algún accidente, tragedia o enfermedad. Es decir, si hablamos de una gran muchedumbre como la que había en aquella llanura, estamos hablando de todo tipo de gente. Además de los que se acercan por la gran necesidad de aliviar su dolor, sin duda alguna había los curiosos, los incrédulos, los criticones, los burlones. Ciertamente era una multitud mixta en sus intenciones. No obstante, Jesús mira a sus discípulos y como si diera un pequeño guiño de ojo de esos que se dan entre personas que se conocen, le dice a los discípulos: miren la manera como Dios trata a las multitudes mixtas, donde hay todo ese tipo de gente. Y para sorpresa de los discípulos, Él no se acerca a la multitud a amonestarlos por sus pecados, como lo hicieron los profetas en la antigüedad. No les recuerda de la ira de Dios sobre los malvados. No los lleva a razonar de causa a efecto, diciéndoles si hubieran vivido esta vida, no estuvieran como hoy están. No. No les presenta con lecciones de la lógica de cómo evitar futuras enfermedades o tragedias. No es el momento para enseñarles un curso de superación personal, que es lo que nosotros escuchamos hoy que se presenta a las grandes multitudes. Cursos sobre superación personal basados en los proverbios, en los salmos, en cosas de la Biblia, cómo superar las finanzas, cómo mejorar su situación personal, cómo realizar sus sueños, etc. No, nada de eso. Jesús hace algo escandaloso y pone boca abajo toda lógica humana sobre el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, el rechazo y cualquier otro mal. No toma en cuenta sus pecados y transgresiones, como dice Pablo en 2 de Corintios 5:19. Para nada. Ahora Jesús en esta llanura pasa por en medio de ellos pronunciando una palabra muy reservada en aquellos tiempos.
Como ya les mencioné, era una palabra que se reservaba para la élite, para la clase alta, para los ricos, para los que vivían en palacios, para los que tenían buenas conexiones con el gobierno, para aquellos que no les faltaba nada. Y además tenían todas las garantías crediticias para cualquier necesidad. Esa palabra era Macarios. Macarios significaba suprema bendición. En algún tiempo la palabra era tan reservada que solamente se podía decir que los dioses eran Macarios. Era un estado de completa satisfacción física, espiritual, moral, económica. Era una experiencia continua de gozar de plena salud, vigor, aptitud mental, alta capacidad intelectual, gozar del favor de la gente, gozar de la honra y el respeto de todos. Era de tener todo lo bueno en todo momento, en cualquier lugar. Gozar de todas esas bendiciones en su plenitud y al mismo tiempo y de continuo era vivir en un estado de Macarios. Era sinónima con salvación en esta vida y en la porvenir. Inquebrantable regocijo, salud interna, salud mental, emocional, física. Era gozar del amor de los hijos, el respeto de los padres, de los ancianos, de la sociedad. Era una palabra reservada para pocos y de los pocos la crema de la crema. Pero Jesús invierte el significado de Macarios. Y al pasar por entre toda esa multitud de harapientos, pobres, enfermos, niños enfermizos, leprosos, gente tosiendo, gente sufriendo de las plagas de aquellos tiempos, les anuncia a voz en cuello: Macarios, Macarios, Macarios. Ustedes, los pobres, los que no tienen nada, sí, yo los pronuncio a todos ustedes plenamente bendecidos, perdonados, llenos de plenitud, llenos de la sobreabundante gracia y misericordia de Dios. Todos ustedes, hasta el más pobre, el más calumniado, vilipendiado, todos ustedes, desde la prostituta hasta el peor delincuente que se encubría entre ellos, todos ustedes, Macarios, Macarios, Macarios. Y nada ni nadie se lo puede quitar, porque yo se los doy en este momento. Escandalosa la bendición de Macarios de Jesús sobre esa multitud en aquella llanura. Y tampoco era que Jesús tenía la buena intención de poco a poco ir bendiciéndolos hasta que ellos llegaran al punto de alcanzar Macarios. No es que si guardaban ciertas condiciones para mejorar sus vidas, iban a recibir la bendición de Macarios. Jesús no les dice: espero que sean bendecidos por los cambios que van a pasar en sus vidas, por los sacrificios que harán,
por la manera piadosa que sus vidas serán transformadas. No. Él de pura gracia pasa entre ellos, batiendo su manto, diciendo: sean eternamente bendecidos por Dios, hoy y para siempre. El único que los podía bendecir de esa manera estaba allí en esa llanura en medio de ellos. Como mencioné anteriormente, es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Hay algunas personas que cuando escuchan esta escandalosa bendición de Dios, enseguida en su corazón responden con una protesta: sí, pero ¿y qué de la vida recta? ¿Qué de los cambios que debe ocurrir en la vida de una persona? Y yo pregunto en el nombre del Señor, a ver, ¿cuál de tus transgresiones quisiera que el Señor tomara en cuenta? ¿Y cuál de tus transgresiones quisiera que Él no tomara en cuenta? Allí en esa llanura Dios estaba en Cristo reconciliando a esa multitud consigo mismo. ¿Y de qué manera? No tomando en cuenta las transgresiones de cada integrante de esa multitud. La palabra griega que el apóstol utiliza para decir no tomando en cuenta es muy diciente. Esa palabra es logizomai, de donde viene nuestra palabra lógica, logística, es decir, para bendecir a esa multitud con Macarios. Jesús no utiliza el proceso de la lógica de sacar cuentas diciendo este lo merece, este no lo merece. La palabra logizomai significa contabilizar, poniendo el debe y el haber de cada uno, para después sacar la cuenta y ver si quedas bien o quedas en el rojo, debiendo lo que no puedes pagar. No, Jesús bendice sin contabilizar los pecados de esa gran multitud. A ninguno se le toma en cuenta, ni lo que debe, ni lo que piensa ha puesto a su favor. Dios no usa ese proceso para bendecir con salvación, con Macarios. Allí en esa multitud, todos fueron bendecidos por la pura gracia y misericordia de Dios en Cristo, quien estaba presente paseándose por en medio de ellos. Él no dijo: voy a pasar lista, los primeros que escuchen su nombre un paso adelante, los demás queden atrás, y luego bendijo a los que dieron el paso adelante. No. Allí quien dio el paso hacia adelante fue Cristo. Jesús de Nazaret tomó el paso hacia adelante y bendijo a los pobres, a los desahuciados, a los condenados, a los olvidados, a los culpables, a los abandonados, los rechazados, los humillados, los que eran considerados malditos en vez de benditos. Y les dijo Macarios,
ustedes en su absoluta pobreza moral, espiritual, emocional, porque de ustedes es el reino de Dios. Esto es para que nos deje con la boca abierta. ¿Me escuchas? Para que tengamos ese sentido de asombro, de incredulidad, que nos deje pasmados, sin palabras. Deja nuestro espíritu trastocado, buscando alguna respuesta lógica, alguna protesta que sirva. Porque la realidad de esta bendición de Macarios va en contra de nuestra apreciación de las cosas. ¿Acaso no estoy exagerando? Pues yo quiero llamarles la atención a otra multitud. Hay una multitud que encontramos en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto, escribe el profeta, miré y he aquí una gran multitud, pareciera que estuviera citando de Lucas capítulo 6, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, muy parecida a la multitud que encontramos allí en la llanura de Judea, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, el Macarios, pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí está esta misma multitud al final de los tiempos, la multitud de Lucas 6, incorporada a esa otra gran multitud que nadie podía contar, y decían que la bendición de Macarios pertenece al que está sentado en el trono, queriendo decir aquel que tiene la autoridad de otorgarla, y al Cordero. Ellos no alegan que fueron bendecidos con salvación por algo que era de ellos, algo que les pertenecía, algo que ellos habían contribuido. No, ellos dicen, la bendición de Macarios por la cual estamos aquí pertenece, es al que está sentado en el trono, al que nos bendijo inmerecidamente con la bendición de Macarios de salvación. Aquel mismo Cordero, porque en la llanura de Judea estaba el Cordero de Dios entre ellos, por eso los podía bendecir. Así que encontramos la multitud en la llanura y encontramos la multitud al final de los tiempos, rodeando al Cordero, y es el Cordero que bendice. El Cordero de Dios, destinado para nuestra bendición de Macarios desde la fundación del mundo. Ahora, al final de los tiempos, el Cordero reclama a todos sus rebaños, todas sus muchedumbres a lo largo de la historia de la humanidad, y ahora ellos lo adoran porque han recibido la bendición eterna que Él ya les dio desde esa llanura, la bendición de Macarios. Y la tercera multitud, la tercera muchedumbre, es aquella por la que nosotros oramos y a la que nosotros pertenecemos. Es aquella muchedumbre que hoy están en las salas UCI,
en las diferentes clínicas y hospitales de aquí nuestra ciudad de Barranquilla, Bogotá, Houston, New York, Cali, Medellín. Es aquella inmensa multitud que nosotros encontramos viviendo debajo de los puentes, los inmigrantes que no saben dónde ir. Son los pobres de los más pobres. Son los que encontramos en los semáforos pidiendo alguna limosna. Macarios. El Señor se acerca a cada uno de ellos y les dice: Macarios, seas bendito con salvación eterna. Jesús se pasea hoy por todos los pasillos atestados de esas máquinas conectadas a las bocas, al sistema respiratorio de los pobres, de los más pobres, porque el oxígeno, el aire para respirar es gratuito. Y los que sufren de COVID, ni siquiera el aire es gratis. Están luchando por tener un respiro y el siguiente y el siguiente. Eso es ser pobre, no tener ni aire para respirar. Y no obstante, el Señor se acerca y les dice: te doy la bendición de Macarios. Estarás conmigo para siempre en mi reino. Te bendigo, eres mío, formas parte de esa gran multitud. Y tú que me escuchas, en este pequeño grupo y en otros que habrán y otros que habrán de escuchar, tú formas parte de esa gran multitud. Porque hoy el Señor Jesús toma el paso hacia adelante y no toma en cuenta tu situación de enfermo, de pecador, de humillado. No toma en cuenta esa depresión que sufres. No toma en cuenta tus sentimientos encontrados de culpa, de vergüenza. No toma en cuenta ni siquiera tu falta de fe. Y te dice: bienaventurado eres, porque no tienes nada y por lo tanto yo te bendigo con mi riqueza, que te regalo gratuitamente, sin que pongas nada de tu parte. Te regalo todo lo mío y por lo tanto eres bendecido eternamente. Macarios, Macarios, Macarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eres bendecido con la palabra de Jesús. Bienaventurado eres, porque yo he pasado y te he tocado con mi bendición. Alabado sea el nombre de ese Señor Jesús que nos ha bendecido con su palabra, que no puede mentir. Macarios, hoy para ti
y eternamente. Amén. 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 Qué alegría tenerlo de vuelta, pastor. Amén, gracias. Buenos días, pastor. Damos gracias, sí, Señor, damos gracias por